Hola a todos. En esta nueva presentación hablaremos de tres conceptos: conjunto generador, base y dimensión. Vamos directamente a la definición de lo que es un conjunto generador. Y tenemos ahí sea B sub 1, B sub 2 hasta B sub n. Es un conjunto de vectores de B. Recuerden que estamos hablando en términos de espacios vectoriales, y los elementos de dicho espacio se definen en vectores. Pero ya sabemos que estos vectores pueden ser matrices, pueden ser polinomios. Por tanto, estamos en presencia de un conjunto de vectores. ¿Qué características? Bueno, va a depender del espacio V. Seguimos. Si todo vector B de V puede expresarse como una combinación lineal de estos vectores, entonces se dice que B sub 1 hasta B sub n es un conjunto generador de B. O también decimos que B sub 1 hasta B sub n generan al espacio o subespacio, también puede ser un subespacio, B. Entonces, lo importante de esta definición, para que tengamos claro, cuando este conjunto se define como un conjunto generador de este espacio, lo que tenemos que en el fondo demostrar que todo vector de dicho espacio, un vector arbitrario, ¿sí? Arbitrario, puede expresarse como una combinación lineal de estos elementos. Recuerden que para que un vector se escriba en combinación lineal de una serie de vectores, lo que debe ocurrir es que ese vector se va a tener que escribir como alfa 1 por el primer vector, más alfa 2 por el segundo vector, y así sucesivamente hasta llegar al enésimo vector. Eso lo presentamos en una de las cápsulas anteriores. Logramos escribir ese vector V en función o en combinación lineal de estos vectores, vamos a decir que ese conjunto es un generador de dicho espacio. Esa es, de fondo, la característica o la definición de lo que es un conjunto generador. Se basa principalmente en conceptos de combinación lineal. Bueno, la notación para definir un conjunto generador, suponiendo que este ya es un conjunto generador de este espacio, bueno, es simplemente esta notación con estos corchetes ahí medio especiales, ¿ya? Así que si por ahí llegan a encontrar algún apunte, libro, están en presencia de esta notación, recuerden que estamos hablando de un conjunto generador. Es decir, que todo elemento que se encuentra en este espacio se va a poder escribir como una combinación lineal de estos elementos. Cuando eso sucede, estamos presentes de un conjunto generador. Bueno, y la parte de abajo decimos, además, diríamos que ese espacio es una base de B. Ya cuando ya hemos confirmado que este conjunto es un conjunto generador, automáticamente hablamos que entra el concepto de base, es una base del espacio. Y la cantidad de elementos de dicha base nos define el concepto de dimensión. Entonces, si estos vectores representan un conjunto generador de este espacio, y este conjunto está formado por n vectores, entonces vamos a decir que la dimensión de ese espacio es justamente n. Entonces acá tenemos, la verdad que varias cosas importantes: definición de conjunto generador, la notación para definir un generador, el concepto de base y el concepto de dimensión. Todo se conjuga, digamos, con respecto a la misma definición. Ya, vamos a ver un ejemplo. Ahí el ejemplo dice, es el conjunto 1, 1, 1 menos 1, generador de R2, este espacio. Y acá tenemos en el fondo el B sub 1 y el B sub 2. Y lo que nos está en el fondo preguntando si este conjunto genera a todo el espacio R2. Bueno, nos vamos directamente a la definición. Y según la definición, lo que tenemos que probar es que todo vector de dicho espacio se puede escribir como una combinación lineal de estos dos vectores. Y aplicamos la definición de lo que es una combinación lineal. Tomamos un vector arbitrario del espacio, el R2, así que tiene dos componentes, y lo escribimos como una combinación lineal de 1, 1, 1 menos 1, que fue lo que justamente hemos escrito en la primera línea. Aplicamos propiedad de ponderación. Recuerden que esa constante multiplica cada componente, lo mismo el beta, y llegamos a esta línea, sumamos esos dos pares ordenados. Recuerden que es componente con componente, nos va a quedar alfa con beta, primera entrada, y alfa menos beta como la segunda entrada. Y generamos un sistema, ¿no?
o comparamos las componentes. Decimos que la primera componente de este vector arbitrario se va a representar o se iguala a alfa más beta, y la segunda componente de ese vector arbitrario es igual a alfa menos beta. Y nosotros deberíamos ser capaces de obtener el valor de alfa y el valor de beta. Aquí la variable no es xy, el xy es un vector genérico del espacio R2, y lo que tenemos que obtener son esas constantes que generan la combinación lineal. Ya, bueno, si del sistema anterior nosotros aquí sumamos ambas ecuaciones, logramos llegar a x más y es igual a 2 alfa. Ustedes despejan el alfa, les queda x más y partido por 2. Aquí ya tengo la primera constante de esta combinación lineal. Reemplazamos esa alfa en la ecuación 1, ¿cuánto es? Perdón, es esa. Y vamos a poder obtener ahí, bueno, ahí está la ecuación, repasamos el alfa de la primera componente, que fue lo que colocamos ahí, y ahí despejamos beta y obtenemos que beta es igual a x menos y partido por 2. Tengo el valor de alfa, hemos encontrado el valor de beta, por lo tanto sí se concluye que cualquier vector arbitrario del espacio R2 se escribe como una combinación lineal del vector 1, 1 y el vector 1, menos 1. Y lo vamos a representar aquí con la última línea. Entonces acá tenemos el vector genérico de R2, este es cualquier vector, y aquí está la combinación lineal entre las constantes que acabamos de obtener y los vectores que generan dicho espacio. Entonces, cualquier vector que ustedes tomen en R2, con este conjunto en particular, se va a poder escribir como una combinación lineal de ellos, con este alfa y ese beta que acabamos de obtener. Por ejemplo, si queremos tomar el vector 3,5, acá simplemente reemplazo, nos quedaría 8, cuarto, que sería 3 más 5 son 8, partido por 2 son 4. Y acá sería 3 menos 5, que es menos 2, partido en 2 nos queda menos 1, por 1 menos 1. Si ustedes hacen esa operación, van a obtener el vector 3,5. También ese vector van variando las constantes, pero estos vectores son fijos, porque son parte de la pregunta del ejercicio. ¿Ya? Ya. Conclusión, bueno, ese conjunto sí genera R2 y además es un espacio generador. O sea, podríamos haber copiado acá que R2 se va a poder escribir como el generado del vector 1, 1 y el vector 1, menos 1. Y además, la dimensión de ese espacio es 2. ¿Por qué 2? Porque tenemos dos vectores que generan el espacio concreto, que es R2. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de R2. Ya, este ejercicio es bastante parecido al anterior. Tenemos tres vectores, P1, P2, P3, y la pregunta es si genera al espacio, a R3. Hacemos lo mismo, empezamos una combinación lineal, multiplicamos cada una de las constantes en dicho vector y sumamos componente tras componente. Y obtenemos nuevamente que la X es beta más gamma, y es igual a alfa más gamma, y Z es igual a alfa más beta. Y obtenemos aquí un sistema o tres ecuaciones, y a diferencia del problema anterior, que lo resolvimos de forma algebraica, utilizando materia, digamos, de cursos anteriores, vamos a representar aquí un sistema matricial. ¿Ya? Entonces, con esta triple información, generamos este sistema matricial, en donde, perdón, este vendría siendo X y Z. Ese es X y Z. Tenemos que resolver este sistema y acordarnos un poquito de las materias anteriores para que un sistema matricial cuadrado, en este caso, tenga solución única, lo que debe ocurrir es que el determinante debe ser distinto de cero. Esa es la condición importante en términos de sistemas cuadrados. Tomamos entonces la matriz del sistema, ahí ustedes pueden hacer todos los cálculos pertinentes, pero el determinante nos da 2. Al ser el determinante igual 2, el sistema tiene solución única, lo que implica que vamos a obtener el valor de alfa, el valor de beta y el valor de gamma. Y también se los vamos a dejar ahí como ejercicio, usen el método de Cramer, también fue visto en el curso
anterior, aplican todas esas operatorias súper interesantes y vamos a obtener las tres constantes, que tengo el valor de alfa, el valor de beta y el valor de gamma. O bien pueden hacer operaciones filas, o bien pueden resolverlo no como un sistema matricial, sino como un sistema de 3x3, como esos típicos sistemas que ustedes resolvían cuando eran un poquito más jóvenes. Bueno, no hace mucho tiempo, ¿no? Pero ahí ustedes usan, digamos, toda la actividad matemática que ya saben de antes y la que nosotros les hemos enseñado en la universidad. ¿Ya? Bueno, la misma conclusión del ejemplo anterior, tomamos un vector aquí arbitrario, un vector cualquiera de R3, y se va a poder escribir como una combinación lineal del 0, 1, 1. Este es el B sub 1, aquí estaría el B sub 2, y aquí estaría el B sub 3. Aquí ya tengo alfa, beta y gamma. Ya, conclusión. Sí, este conjunto genera al espacio R3 y al tener tres vectores, dicho generador, la dimensión de ese espacio es justamente 3. La dimensión siempre es un escalar, ¿ya? No es un vector. En el ejemplo anterior la dimensión era 2, en el ejemplo que acabamos de resolver la dimensión es 3. Ya, recuerden ahí cambiar aquí el 0, 0, 0 por este vector columna que es X y Z. Para que no quede ahí como un sistema homogéneo, siendo que no es el sistema que estamos ahí resolviendo. Pido eso, por favor. Ya. Y para terminar, tenemos este ejemplo. Aquí la pregunta, a diferencia del anterior, nos piden la base y la dimensión. En el fondo, si nos piden la base, en el fondo nos están pidiendo los vectores generadores, ¿no? Pues, bueno, el conjunto S sub 1 está formado por todos los X y Z que están en R3, y acá tenemos dos condiciones. ¿Ya? Este ya es un subespacio. Este es un subespacio de R3. ¿Por qué es un subespacio de R3? Bueno, muy simple, porque estamos tomando una tripleta en R3, pero tiene condiciones. Y ya cuando un vector general de un espacio mayor le aplican restricciones o condiciones, ya este conjunto es más pequeño que el espacio general. O sea, solamente piensen que para que un elemento viva en S1, la primera componente debe ser 0, con lo cual estamos perdiendo una cantidad impresionante de vectores de R3 en los cuales la primera componente no es 0. ¿Ya? Por eso este ya debería ser un subespacio. Sería interesante, y también se los puedo dejar como ejercicio ahí, que ustedes demuestren que el S sub 1 es un subespacio de R3. Ahí también recuerden que hay un video ahí indicando las condiciones para que un conjunto sea un subespacio de un espacio vectorial. R3 es un espacio vectorial. S sub 1 debería ser un subespacio vectorial. Bueno, pero la pregunta no es esa, pero se la dejo como ejercicio. Vamos a determinar la base y la dimensión. No podemos mencionar la dimensión de un espacio o de un subespacio si es que no tenemos primero el conjunto generador. Entonces, tenemos que pasar primero por la búsqueda del conjunto generador para después obtener visualmente cuál es la dimensión. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tomamos un vector genérico del espacio, es el espacio en el cual estamos trabajando, y a este vector le voy a empezar a aplicar las condiciones de S sub 1. La primera condición es que la primera componente vale 0, con lo cual aquí ya hemos fijado la primera componente como 0 y ya tenemos un vector un poquito más reducido, que es ese. Pero tenemos una segunda condición, que nos dice que z menos 3i es igual a 0. Entonces aquí lo que hacemos, despejamos la z y nos queda igual a 3i, y le aplicamos esa condición al vector ya aplicado con la primera condición, con lo cual nos va a quedar 0 y z, que era el inicial, y aquí le aplico la segunda condición, que z es igual a 3i. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el vector inicialmente tenía tres componentes distintas. Dadas estas dos condiciones, lo hemos podido escribir como un único vector, pero con un solo parámetro. Y en este caso, el parámetro que nos quedó este vector genérico quedó en función de la i. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Factorizo por i, nos va a quedar i factor de 0, 1, 3. Si ustedes se dan cuenta, esta es una combinación lineal. Entonces, ¿qué decimos? Es decir, cada vector x y z se puede expresar
como una combinación lineal del vector 0, 1, 3. O sea, cualquier vector que quiera vivir en ese 1, dada esa condición o esa condición, ahora vamos a poder decir que cada vector que vive en ese 1 se escribe como una combinación lineal de un vector. ¿Qué vector? El vector 0, 1, 3. Y estamos listos, porque hemos aplicado la definición. Recuerden que la definición de un sistema generador era que, dado un vector genérico del espacio, puede representar en combinación lineal de elementos de un conjunto, hemos encontrado el conjunto generador. Este vector genera el espacio. Entonces, insisto, lo vuelvo a decir, cualquier vector que quiera vivir en S1 es una combinación lineal del vector 0, 1, 3. Por eso nos vamos a la notación clásica de generador, que es con este, recuerden esos corchetes así. Aquí vamos a poder decir que S1 está generado por el vector 0, 1, 3. ¿Qué decimos de la base? Bueno, vamos a decir que la base es el conjunto formado por el 0, 1, 3. Si le ponemos esos paréntesis, estamos hablando de un sistema generador que genera el espacio S sub 1. Y bueno, y por ende, este espacio está formado por un solo vector, así que vamos a decir también, como conclusión final, que este espacio tiene dimensión 1. ¿Por qué dimensión 1? Porque necesito solo un elemento, el 0, 1, 3, para generar al espacio S1, que recuerden que venía dado por estas dos condiciones. Bueno, acá tenemos entonces en resumen el concepto de espacio generado, la idea de base de un espacio o de un subespacio, y el concepto de dimensión, que recuerden que es la cantidad de elementos de la base, o la cantidad de elementos del sistema generador.